Entonces, comencemos. ¿Recuerdan que vimos la primera clase? En la primera clase vimos introducción a la biología. La clase 2 vimos teorías acerca del origen de la vida. Y la tercera clase vimos, que fue la semana pasada la última, la evolución, ¿verdad? Entonces, vamos a repasar esas tres primeras clases y los puntos más importantes para que ustedes puedan recordar y así poder responder el test. Entonces, la clase 1 fue introducción a la biología, ¿verdad? En este caso teníamos que, ahí tienen que recordar qué estudiaba la biología. La biología estudia los seres vivos principalmente, eso es lo que tienen que recordar. Vamos a utilizar el puntero. Ya. Entonces, lo más importante que tienen que recordar es que la ciencia, o en este caso la biología, estudia los seres vivos. Eso es lo primordial que tienen que recordar. Y luego vimos el método científico, ¿verdad? En el cual se basaba en 4 pasos, que era la observación, la hipótesis, la experimentación y conclusiones. Este método científico estaba presente, no les puse el ejemplo, pero en la pregunta puede venir un ejemplo y ustedes tienen que identificar las 4 partes. ¿Cuál podría ser el proceso, la parte de observación? ¿Cuál podría ser el planteamiento de la hipótesis? ¿Cuál podría ser la experimentación, que es la prueba de la hipótesis? Y las conclusiones. Entonces, son 4 pasos básicos para el método científico y son en ese orden siempre. Siempre es en ese orden. Observación, hipótesis y experimentación y conclusiones. Entonces, eso es lo que vimos en la clase 1, básicamente, y lo más importante. También vimos la célula, pero eso lo van a tener que repasar por su cuenta, porque acá lo más importante que puse es el método científico y la definición de biología. En la clase 2, que ya era un poquito más amplio, era el origen de la vida, ¿recuerdan? Y ahí vimos teorías acerca de que proponían 3 teorías básicas y le dejé una tarea de eso, así que deben recordar. ¿Alguien recuerda las 3 teorías? Pueden levantar su mano. Ya, profesora, la teoría la teoría espontánea. Muy bien, Diego Alonso. A ver, Diego Alonso, ¿levantaste tu mano? La quimiosintética, Miss, la teoría quimiosintética. Ajá, muy bien. Ya, entonces tenemos la teoría de la generación espontánea, la quimiosintética, y falta una. La evolución. No, esa es la tercera clase. Estamos en la clase de origen de la vida. Teníamos de la generación espontánea, luego teníamos la quimiosintética, y falta la última, que recuerdan que decían que venía de una esporia bacteriana del espacio exterior. Teoría como cosmogónica. Mi teoría cosmogónica. Tiene otro nombre. Se llama la teoría de la panspermia. Ajá, muy bien, chicos. Entonces, esas son las 3 teorías principales del origen de la vida que tienen que recordar. La generación espontánea, la teoría quimiosintética y la teoría de la panspermia. Entonces, vamos a recordar esas 3. En la teoría de la generación espontánea, o abiogénesis, tienen que recordar esto, que fue propuesta por Aristóteles. Él planteó esta teoría. Él decía que el origen de la vida, ¿recuerdan? Les puse una imagen. El origen de la vida se originaba a partir de desechos. Desechos de plantas, desechos de animales, y que había un ser omnipotente, en este caso que estaba presente en el aire, y él daba origen a la vida. Entonces, para esta teoría tienen que recordar eso. ¿Quién lo planteó? Lo planteó Aristóteles. Y él que decía que la vida se originaba a partir de desechos y que estaba presente en el aire. Pero ahora, ¿quiénes refutan esta teoría? Estos vienen a ser lo que están aquí. Estos 3 investigadores, Francisco Redi, Lázaro Spallanzani. y Luis Pasteur. Ajá, tienen que recordar, al inicio quien plantea fue Aristóteles, pero quien refuta la teoría, o sea, quien dice esta teoría está mal, es Francisco Redi, Lázaro Spallanzani y Luis Pasteur. ¿Y cómo lo refutan? Con 3 experimentos cada uno. ¿Recuerdan? Francisco Redi hizo los frascos para ver, porque él quería refutar lo que decía Aristóteles, que la vida se originaba en el aire. Entonces, él obtuvo un frasco sellado, un frasco con una malla y un frasco totalmente abierto.
¿Recuerdan? En el primer frasco donde está totalmente sellado, no hay nada. No hay gusanitos y los que están las moscas, no hay nada. Entonces, eso es lo que decía Francisco Redi, que como no entra el aire, ya, no se origina la vida. Eso es lo que planteaba Aristóteles, ¿verdad? Que estaba presente en el aire. Pero ¿qué pasaba cuando ponía una malla donde sí entraba el aire, pero no entraban los huevos de las moscas? Como pueden ver, la carne sigue intacta, ¿verdad? Entonces, el aire sí está entrando. Entonces, con esta prueba, Francisco Redi refuta a Aristóteles, porque él decía, no, solamente necesitamos del aire y un desecho, en este caso la carne, para que se origine la vida. Pero estamos viendo que está ingresando el aire y está presente la carne, pero no hay vida. Entonces, con este experimento ya estamos refutando lo que decía Aristóteles en una parte. Y el tercer experimento es lo dejamos abierto el frasco y sí, podemos ver ahí larvas, ¿verdad? En estas larvas, pues en este caso sí estaría diciendo o proponiendo lo que decía Aristóteles, que la vida se originaba en el aire, pero con este experimento, el de acá, el más importante, podemos ver que está ingresando el aire, pero no se origina la vida. Entonces, la vida no está presente en el aire. El origen de la vida no está presente en el aire. Entonces, con este experimento ya estamos refutando a Aristóteles. Ese es el experimento de Francisco Redi. Pero aún así la gente seguía terca, ¿no, profesora? Ajá, muy bien. Entonces, la gente seguía terca, como dices. Entonces, viene otro experimento, que es Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani tenía dos caldos. El primer caso, con un tapón abierto, y el segundo caso con el tapón cerrado. Ahora, chicos, no rayen. A mí me sale quién raya la pantalla y ahí estoy apuntando sus nombres. Ya, entonces en Lázaro Spallanzani, Francisco Redi ya dijo que con su experimento que el aire no originaba la vida, pero la gente seguía incrédula y todavía no creía. Entonces, Lázaro Spallanzani con su experimento, él tenía dos frascos, uno sin tapa, estaba abierto, y otro con tapa, pero ambos los calentó. Y ustedes recuerdan o saben que cuando calienta, por ejemplo, el agua, ustedes esterilizan. Por eso siempre cuando van a tomar agua tienen que calentarlo para matar a las bacterias o todo lo que se encuentra dentro del agua. Entonces, en este caso, Lázaro Spallanzani calentó ambos frascos, solamente que uno tenía la tapa abierta y la tapa cerrada. Entonces, ¿qué pasó? Los calentamos y supuestamente luego tiene que estar limpio, ¿verdad? Como ven acá, en ambos frascos. Están libres de bacterias, no tienen ningún microorganismo porque ya los calentaron. Entonces, están estériles. Pero ¿qué pasó luego? Los dejó en el ambiente y como podemos ver, el frasco que estaba abierto sí se contaminó. Y el frasco que estaba cerrado no se contaminó. Entonces, él decía que el origen de la vida no está presente en el aire. Otra vez estamos refutando lo que decía Aristóteles. Pero el experimento ya que se consolidó y refutó totalmente esta teoría, la teoría de Aristóteles, fue Louis Pasteur. Él, por ejemplo, hizo dos tipos de matraces. Un matraz con cuello largo, como pueden ver acá, y un matraz cuello tipo de jirafa, doblada. Entonces, ¿qué pasó? Louis Pasteur dice, ya, según Aristóteles, él dice que la vida se origina a partir de desechos, en este caso era el caldo, y la presencia del aire. Entonces, él hizo este tipo de frasco largo, ya, entonces el aire está ingresando porque está abierto, solo que tiene un orificio pequeño, pero el aire puede ingresar igual, ¿verdad? Entonces, normal, ingresaba. Entonces, vemos que esas partículas que estaban en el aire ingresan y se contamina el frasco. Pero él hizo otro tipo de frasco, que es este cuello doblado, y podemos ver que igual ingresa el aire, igual ingresan esas partículas, pero el caldo no se contamina. ¿Por qué? Porque él decía que, no, en el aire hay ciertas partículas como son bacterias y otros tipos de microorganismos que están presentes en ese aire y por eso es que se contamina el medio. En este caso, como tiene este tipo de cuello, las bacterias se van a quedar solamente aquí. Porque por la gravedad, las partículas van a caer, ¿verdad? Pero no pueden luego subir. Por gravedad se van a quedar aquí. Entonces, ahí con esto estaba demostrando que Louis Pasteur que ingresa el aire, pero no se origina la vida. Entonces, ahí refutábamos totalmente la propuesta de Aristóteles. Entonces, por esta teoría de la generación espontánea tienen que recordar eso.
o abiogénesis, tienen que recordarse. ¿Quién lo propone? Aristóteles. ¿Qué decía él? Que el origen de la vida está a partir de desechos de plantas o animales y la presencia del aire. ¿Y quiénes son los tres investigadores que la refutan? Francisco Redi, Lázaro Spallanzani y Luis Pasteur. Francisco Redi, ¿con qué experimento? De las moscas. Lázaro Spallanzani, ¿con qué experimento? Los matraces hirviendo. Luis Pasteur, ¿con qué experimento? La botella con cuello con cuello en B. Entonces, este es el resumen para esta teoría de la generación espontánea o abiogénesis. Entonces, luego de esta teoría, lo siguiente, pasaron 100 años y hubo otra teoría, la teoría quimiosintética, que es actualmente como que la más aceptada. Tienen que recordar que esta teoría fue refutada, la teoría de la generación espontánea. Entonces, la teoría quimiosintética o biogénesis, como ya los mencionaron muy bien, son tres. Esta es la segunda. Entonces, ¿quién propone la teoría? Fue Alexander Oparin. Oparin propone esta teoría, ¿y qué dice de la teoría quimiosintética? Que la vida se origina a partir de una evolución química. ¿Qué quiere decir con una evolución química? A partir de la atmósfera, no sé si recuerdan la imagen que les puse en esta clase, la atmósfera primitiva, que eran, en un inicio la Tierra estaba llena de volcanes, de gases contaminantes como metano. Miss, Sí, dime. ¿esa es la clase 2 o la clase 3? Esta es la clase 2. Ya. Entonces, quien propone la teoría fue Alexander Oparin. ¿Y qué decía él? Él decía que la vida se originó a partir de una evolución química, donde al inicio había una tierra primitiva donde habían gases tóxicos y luego a partir de altas temperaturas y rayos que provenían, se origina la vida. Entonces, ¿quiénes comprueban la teoría? Así como en la teoría de la generación espontánea hubo alguien que propuso y luego hubo otros científicos que trataron de probar esa teoría, en esta teoría también existe eso. ¿Quién propone? Alexander Oparin. ¿Y quién comprueba o hace el experimento? En este caso es Miller y Urey. Tienen que recordar esos dos. Para el caso de la teoría quimiosintética, quien lo propone es Alexander Oparin y quien prueba o hace el experimento es Miller y Urey. Ellos hacen, como pueden ver acá a la derecha en la figura B, ellos simulan la Tierra primitiva en un inicio, que es esto de acá, semejante a esto, donde tenemos agua y una fuente de calor para elevar las temperaturas. Entonces, esta agua y la presencia de calor va a evaporar estas partículas, ¿verdad? Que van a viajar por todo este lugar y al final van a ir aquí. Entonces, acá tenemos agua, CH4, NH3, monóxido de carbono e hidrógeno, ¿verdad? Y mediante electrodos, o sea, son como pilas, va a haber descargas eléctricas. Entonces, estas partículas, con estas descargas eléctricas y las altas temperaturas, el vapor que va a llegar acá con una alta temperatura, va a generar partículas. En este caso, cuando filtramos estas partículas, acá vamos a obtener, porque acá dice la trampa o toma de muestra, vamos a obtener partículas orgánicas. Entonces, son a partir de estos compuestos químicos minúsculos o pequeños que a partir de esos, poco a poco se va a originar la vida a lo largo de millones de años. Esa es la teoría quimiosintética. Y es también la más aceptada de acuerdo al origen de la vida. Entonces, luego teníamos, como ya mencionaron, la teoría cosmogónica, muy bien, o de la panspermia. En este caso, ¿qué decían? Que la vida se originó a partir de, esta es la Tierra, hace millones de años, supongamos, y que quienes colonizaron la Tierra fue una espora bacteriana proveniente del espacio exterior. Ellos decían que no, que la vida no se originó en la Tierra, sino la vida se originó a partir de otro organismo que vino del espacio exterior. Pero esta teoría fue rechazada, como pueden ver, o fue descartada, porque no, no sé si, acá no les puse, pero en esta clase 2 dice que esto es imposible porque cualquier partícula que ingrese a la Tierra ingresa con altas temperaturas, ya sea un meteorito. Si ingresa a altas temperaturas, lo más probable es que se haya eliminado todo ser vivo que estaba presente en ese meteorito, por esas altas temperaturas. Entonces, era poco probable que esta teoría sea cierta. Entonces, por eso esta teoría también fue descartada. Entonces, de esas tres teorías que ustedes mencionaron, de la generación espontánea, de la quimiosintética y ahora de la teoría de la panspermia,
¿quiénes fueron descartadas? La teoría de Aristóteles, ¿verdad? Que es de la generación espontánea, y esta teoría que es de la panspermia. Entonces, la más aceptada vendría a ser la teoría quimiosintética o biogénesis. Ya, este es con respecto a la clase 2, ¿recuerdan? Las teorías acerca del origen de la vida. Ahora tenemos la teoría acerca de la evolución. En la evolución habían, no sé si recuerdan, tres científicos. ¿Alguien recuerda los nombres de esos 3 científicos? Sí, Lamarck, Darwin y Viris. Ajá, muy bien. Lamarck, Darwin y De Vries. En este caso, para la evolución, las ideas de Lamarck, ¿qué planteaba él? Acá tienen que recordar que él toda su investigación lo planteó en un libro. Él hizo un libro donde todas sus teorías o ideas las escribió ahí. Ese libro se llamó Filosofía Zoológica. Toda la información que sabemos actualmente está presente en ese libro. Profesora, y seguramente de ahí, en eso de que la hipótesis del uso y desuso de las partes, seguramente de ahí también habrá salido la palabra o el término atrofiar, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, como ya mencionaste, él planteó la hipótesis del uso y desuso de las partes. ¿Qué decía? Por ejemplo, para el caso de las jirafas. En este caso, hace millones de años, ellos necesitaban o tenían un cuello corto, supongamos. Entonces, ellos necesitaban alcanzar los alimentos que estaban presentes en los árboles, pero tenían una gran altura. Entonces, ellos decían, o lo que plantea Lamarck era que ellos desarrollaron todas las jirafas desarrollaron el cuello largo para que puedan alcanzar su alimento, como es este de acá, el ejemplo que actualmente conocemos, ¿verdad? Entonces, por eso su teoría se llamó teoría de la herencia o caracteres adquiridos, porque como todos estos jirafas van a aumentar su cuello o van a desarrollar el cuello largo, luego su descendencia, sus hijos, también van a presentar este cuello largo. Entonces, esto plantea Lamarck, que a partir de ciertos cambios o eventos pueden permitirle cambios, en este caso sería el cuello largo, ¿verdad? Entonces, acá tienen que recordar para las ideas de Lamarck su libro donde planteó todo esto que es filosofía zoológica e hipótesis del uso y desuso de las partes. Y su teoría, ¿cómo se llama? Teoría de la herencia o de los caracteres adquiridos. Y su ejemplo del cuello del caballo, de la jirafa, ¿verdad? Miss, Sí, dime. Miss, Pregunta. he salido y otra vuelta dentro. ¿Me puedo explicar otra vuelta, por favor? Ya, en las ideas de Lamarck, lo que él planteaba era que todos los organismos, en este caso supongamos todas las jirafas, van a desarrollar cuello largo. ¿Por qué? Porque necesitan alcanzar su alimento, simplemente eso. Él decía todas las jirafas van a desarrollar el cuello largo por una necesidad. Entonces, esto va a contrastar con la idea de Darwin. ¿Recuerden eso lo que les dije? Acá tienen que recordar que todas las jirafas van a desarrollar el cuello largo, porque luego su descendencia también va a heredar ese cuello largo y así su descendencia y así sucesivamente. Pero ¿qué decía Darwin? Él decía que no todas las jirafas. En este caso, supongamos, tenemos el ejemplo de las aves. Él tenía un ancestro y a partir de ese ancestro se desarrollaron todas las aves que conocemos actualmente, ¿verdad? Entonces tenemos estas aves, pero ¿por qué tienen picos diferentes? Si todos originaron a partir de una sola ave, y esta ave, supongamos, tiene este tipo de pico, pero todas presentan diferentes picos. ¿Qué ha pasado? Lo que plantea Darwin es que dice que de acuerdo a la región donde se encuentre, va a tener un determinado pico porque va a tener un determinado uso. Supongamos los que tienen este pico más ancho. Profesora, ¿por qué? Porque habían pinzones que comían hojas y frutos, por lo tanto tenían el pico alargado. En cambio, lo que tenían el pico grueso eran los que comían frutos, pero este fruto eran, en este caso, nueces, almendras. Muy bien. Como muy bien dices, depende de lo que iban a comer. Supongamos este más largo, él necesitaba comer gusanos que estaban presentes en los árboles. Entonces, él decía que a partir de un ancestro vamos a tener diferentes picos, pero no todos van a sobrevivir. Van a sobrevivir, por ejemplo, que estamos hablando en África. Estamos en África y solamente hay este tipo de aves.
que tienen el pico largo. Supongamos que viene uno de otro lugar que tiene el pico grueso, que solamente come frutos, pero ahí no hay frutos. Esta ave no va a sobrevivir. Va a sobrevivir esta. Entonces, ¿qué decía Darwin? Él decía que aquí va a haber una acción que es la selección natural. ¿Qué? La selección natural es la supervivencia del más apto o la que tiene variaciones ventajosas. En cambio, ¿qué decía Lamarck? Tienen que encontrar esas dos diferencias, chicos, porque Lamarck decía que todos van a desarrollar cuello largo. Por lo tanto, todos van a sobrevivir porque todos van a poder alcanzar el alimento. Pero ¿qué decían Darwin? Que no todos sobreviven. Va a sobrevivir el más apto porque desarrolló esas características necesarias para ese ambiente. Entonces, ahí tienen que tener en cuenta. Su libro, ¿cómo se llama? De Charles Darwin, Teoría sobre el origen de las especies, y de Lamarck se llama Filosofía zoológica, recuerden. Filosofía zoológica para Batista de Lamarck y Origen de las especies para Darwin. ¿Y qué decía Lamarck? Que todos sobreviven porque desarrollan el cuello largo, pero Darwin decía que no todos sobreviven, solamente sobrevive el más apto, el que tiene las características necesarias para que pueda sobrevivir en ese ambiente. Entonces, esas son las dos diferencias principales de Darwin y Lamarck. Lo que teníamos a De Vries. De Vries decía que su teoría básicamente se basaba en que a partir de un solo oso, supongamos en ese ejemplo le puse el oso pardo, a partir de un solo oso se obtenían mutaciones a lo largo de los años para obtener diferentes osos. Entonces él propuso la teoría mutacionista. Así se llama su teoría, de De Vries. Que a partir de mutaciones podemos obtener diferentes especies de la misma o diferentes formas de la misma especie. En este caso estamos hablando, supongamos, de las especies de los osos. Podemos obtener osos, en este caso osos pandas, oso anteojos, oso polar, entonces, y el oso pardo. Entonces, él decía que a partir de ciertas mutaciones podemos obtener diferentes tipos de osos de acuerdo al ambiente. En este caso, supongamos el oso polar se encontraba en la Antártida, el oso panda se encuentra en Asia, el oso pardo se encuentra en América. Entonces, a partir de mutaciones, y por eso el uso rayo, a partir de mutaciones se obtienen diferentes tipos de osos, variaciones de diferentes tipos de osos. Entonces, esa teoría lo denomina teoría mutacionista, recuerden, para De Vries. Entonces, y luego, recuerden, hubo pruebas evolutivas. ¿Cómo nosotros sabemos esas tres teorías que ustedes mencionaron? De las ideas de Lamarck, de Darwin y las ideas de De Vries. ¿Cómo sabemos que todo eso pasó? ¿Cómo sabemos que hubo evolución en todo caso? ¿Cómo sabemos que a partir de organismos pequeños obtuvimos organismos grandes, como son los osos y todos los ejemplos que estábamos mostrando? Entonces, eso se basa a partir de pruebas. Y los denominamos pruebas evolutivas. En este caso teníamos a dos principalmente, la paleontología y la anatomía comparada. ¿Recuerdan? Paleontología básicamente se basaba en fósiles. En este caso, restos fósiles como de los dinosaurios, o pruebas, o como huellas del gran tamaño que poseían ellos. Entonces, a partir de estas pruebas, en este caso fósiles, nosotros podemos decir que hubo un antecesor, o hubieron otras especies que estaban presentes en la Tierra hace millones de años. Y por muchas razones se extinguieron y otras evolucionaron en lo que actualmente conocemos. La otra teoría es la anatomía comparada. ¿Cómo sabemos que hubo evolución? Por los miembros de los animales. En este caso, supongamos tenemos el brazo de un humano, el brazo de un león, el brazo de un delfín y el brazo del murciélago. O sea, si vemos la parte externa, sí son diferentes, pero si vemos, tienen cierta similitud, ¿verdad? O sea, todos son largos, al final todos presentan como ciertos tipos de dedos, ya sean pequeños o largos, en este caso más largos para el caso de los murciélagos y otros más pequeños y largos para los casos de delfines. Entonces, en este caso podemos ver que existen semejanzas, ¿verdad? Y es así que podemos deducir que hubo evolución, ya sea de una u otra especie. Entonces, hasta aquí termina la clase, pero es básicamente un repaso de las tres primeras clases